Hola muy buenas, babiteros, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a realizar un ejercicio que un suscriptor me pidió, que será el ejercicio del carrito de la compra, pero orientado a objetos. Para comenzar vamos a crear nuestro proyecto, simplemente ya estaríamos en NetBeans, le damos a New Project, seleccionamos Java, le damos a Next. Ahora le vamos a asignar un nombre a nuestro proyecto que va a ser carrito compra. Y ahora bien, todo correcto. No queremos que nos cree un main directamente. Y bien, ya tendríamos aquí nuestro carrito creado. Ahora bien, vamos a clic en Source Package. Le damos a New y vamos a crear un nuevo paquete que va a ser clases. Y ahora dentro de nuestras clases, de nuestro paquete clase, vamos a crear las propias clases. Que va a ser una que va a ser nuestra clase principal. ¿Vale? Aquí la tendríamos, que va a ser donde vamos a tener a nuestro método main, psvm, y ya lo tendríamos. Y ahora bien, vamos a ampliar esto. ¿Vale? Y ahora bien, vamos a crear otras dos clases. La primera va a ser, en este caso, bebida. Aquí la tenemos, vamos a eliminar los comentarios. Y nuestra otra clase, que va a ser comida. Bien, hasta aquí todo correcto. Vamos a volver a ampliar. Vamos aquí a minimizar. Y bien, vamos a eliminar los comentarios. Aquí igual, vamos a ampliarlo para que ustedes podáis verlo mejor. Y aquí igual. Vale, bien. Pues ya tendríamos nuestras tres clases creadas dentro de nuestro proyecto. Para comenzar vamos a crear nuestros atributos, por ejemplo, de bebida. Y vamos a suponer que en este caso queramos pasar como atributo. Ponemos private porque queremos que sean privados. String, nombre. Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, private, string, marca, porque queremos saber la marca de nuestra bebida. Y private double, capacidad, para saber el número de litros, por ejemplo. Ahora mismo tal cual, ¿vale? Le hemos asignado nuestro modificador de acceso como privado para que no puedan acceder desde otras clases. Y lo que queremos hacer es, en este caso, inicializarla. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente ponemos igual y lo dejamos así. De esta forma ya habríamos inicializado nuestro atributo nombre. Hacemos lo mismo con, en este caso, la marca y le asignamos 0 a capacidad. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear nuestro método constructor. Ahora bien, vamos a comentarlo. Creamos nuestro constructor. Como ya sabéis, tenemos dos formas de hacerlo. Clic derecho, Insert Code, y creamos constructor, o bien lo creamos nosotros. En este caso vamos a crearlo nosotros mismos. Ponemos public y el nombre de nuestra clase bebida. Paréntesis, abrimos y cerramos. Ahora mismo ya tendríamos un constructor, pero en este caso el constructor estaría vacío. Así que bien, vamos a coger y vamos a rellenarlo. En este caso ponemos string nombre, string marca y, en este caso, double capacidad. Hasta aquí todo correcto. Y ahora pasamos al this. Punto. En este caso sería nombre, que va a ser igual a nombre. Hacemos lo referenciamos en este caso. Marca, que va a ser igual a marca. Y en este caso capacidad, que va a ser igual a capacidad. Pues bien, ya tendríamos nuestro constructor creado. Vamos a darle a control S para guardarlo. Y ahora pasaríamos a lo siguiente, que serían nuestros métodos getter and setter. Pues bien, en este caso vamos a coger y vamos a darle a clic derecho. Y para no alargar tanto el vídeo, vamos a darle a insert code, getter and setter. Bien, seleccionamos aquí, o bien le damos a select all, ya lo que ustedes prefiráis. Y le damos a generate. Y nos los va a generar automáticamente, como veis. Aquí los tenemos. Ahora bien, vamos a pasar a la clase comida. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso vamos a crear nuestros atributos, que van a ser los siguientes. En este caso va a ser el nombre. Y lo vamos a inicializar, ¿vale? Vamos a asignar otro atributo en este caso, que sea por ejemplo la cantidad, que va a ser double. Y vamos a inicializarlo a 0. Pues bien, supongamos que solamente tenemos estos dos atributos. Ahora bien, vamos a crear nuestro método constructor. Pues bien, mismo procedimiento. Public, nombre en este caso de nuestra clase, abrimos y cerramos llaves. Y ahora pasamos como parámetro nuestros
atributos, que sería nombre y cantidad. Y double cantidad. Hasta aquí todo correcto. Y en este caso pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a poner this.nombre, que va a ser igual a nombre. Está diciendo que en este caso nuestro parámetro nombre va a ser igual a, en este caso, nuestro atributo nombre. Y this.cantidad, que va a ser igual a cantidad. Y sería el mismo procedimiento. Pues bien, hasta aquí todo correcto. Y vamos nuevamente a crear los getter and setter. Mi consejo es que siempre los getter and setter los creéis. Es decir, os haga o no falta en vuestro ejercicio, es importante tenerlos, porque son muy socorridos en este caso y os puedan hacer falta en cualquier momento a la hora de desarrollar vuestro programa. Así que bien, vamos a generarlo. Aquí los tenemos. Seleccionamos. Los generamos y ya los tendríamos. Bien, hasta aquí todo correcto. Pues bien, si ahora nosotros nos vamos a nuestra clase principal, simplemente poniendo, por ejemplo, comida, y ponemos comida 1, va a ser igual a new comida. Esto no lo dejaría. Ahora bien, ¿por qué nos da un fallo? Porque tendremos que pasarle como parámetros. Podemos ponerle, por ejemplo, espaguetis, por ejemplo. No sé si está así bien escrito. Bueno, vamos a poner mejor, por ejemplo, tortilla francesa. Y vamos en este caso pues a ponerle una cantidad que van a ser 300, que en este caso pues estaríamos hablando de gramos. Pues bien, hasta aquí todo correcto. Como veis no nos va a dar ningún fallo. ¿Y por qué nos da ningún fallo? Pues porque nuestra clase comida está dentro de nuestro paquete clases, en el que se encuentran en este caso tanto nuestra clase comida como nuestra clase bebida, ¿vale? Pues perfecto, hasta aquí todo correcto. Pero ahora vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a generar un nuevo método que va a ser, por ejemplo, dame cantidad. Hasta aquí todo correcto. Y vamos a poner, por ejemplo, public, por ejemplo, double cantidad. Bueno, vamos a poner public double, dame cantidad. Abrimos y cerramos paréntesis. Y con esto, ¿vale? Ya tendríamos creado nuestro método, el cual aprendimos en el anterior vídeo, que si no habéis ido a verlo o no sabéis muy bien cómo funcionan los métodos y los tipos de métodos que hay, pues los dejaré por la parte superior derecha de este vídeo para que vayáis a visitarlo. Así que bien, una vez creado esto, pues simplemente vamos a poner return y podríamos poner, por ejemplo, this.cantidad. Y hasta aquí, pues todo correcto, ¿no? Podríamos crear este método o dame cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué pasa? Realmente este método es un método ahora mismo totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos nuestro método get, con el que vamos a acceder en este caso directamente a nuestra cantidad. En este caso no vamos a crear ningún tipo de método en este ejercicio, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a coger y vamos a poner aquí en nuestra clase principal nuestro objeto, que vamos a crearlo. En este caso va a ser, por ejemplo, nuestra primera bebida. En este caso ponemos bebida y ponemos bebida 1, va a ser igual a new bebida, y vamos a poner en este caso los parámetros de bebida. ¿Cuáles serían los parámetros? Pues muy sencillo. Si no nos lo hemos aprendido de memoria, pues nos vamos a nuestra clase bebida y sabemos que nuestros parámetros son en este caso el nombre, la marca y la capacidad. Y muy importante saber el tipo de datos que le hemos asignado a cada uno de nuestros atributos. En este caso, pues simplemente nos vamos a nuestra clase principal y para rectificar el error, pues simplemente ponemos la bebida, que va a ser, por ejemplo, Pepsi, de la marca Pepsi, obviamente, ya que en este caso he puesto tanto nombre como marca, porque hay en este caso marcas blancas, que pueden ser de la marca del propio supermercado. Y ahora, por ejemplo, la capacidad, que sería, por ejemplo, 1.5, en este caso sería de 1,5 litros. Hasta aquí todo correcto. Si nosotros ahora mismo queremos coger y queremos obtener toda la información o simplemente obtener algo, pues podríamos coger y poner bebida 1, punto, y queremos que nos dé en este caso el nombre, pues get nombre. Hasta aquí todo correcto. Nosotros simplemente esto lo vamos a cortar y lo vamos a meter dentro de, en este caso, de un system out print line. Si ahora nosotros guardamos, en este caso nos va a devolver el nombre de nuestra bebida, que el nombre, si no me equivoco, es Pepsi. Ahora bien, le damos a run file y como veis aquí lo tenemos, ¿vale? Nos va a devolver Pepsi. En este caso, si queremos que, por ejemplo, nos devuelva también la marca, vamos a poner lo siguiente. Ponemos lo mismo, vamos a concatenar aquí, ponemos bebida 1, punto, y una vez pongamos el punto ya nos va a desplegar el propio NetBeans nuestros métodos, y en este caso pues ponemos, por ejemplo, marca.
Hasta aquí todo correcto, ¿vale? Pero en este caso, para que quede un poquito mejor vistoso, vamos a asignar lo siguiente. De la marca, en este caso, vamos a coger, vamos a dejarlo aquí, vamos a concatenar para que podáis verlo ustedes. Con capacidad, vamos a concatenar nuevamente, con capacidad de, en este caso, más, en este caso, nuevamente recurrimos a nuestro objeto bebida 1 y ponemos capacidad, vamos a coger y vamos a pasarlo aquí debajo para que lo veáis. Y en este caso vamos a concatenar y ponemos L de litros. Hasta aquí todo correcto. De esta forma simplemente vamos a cogerle y vamos a darle a Run File. Y como veis, Pepsi, de la marca Pepsi, con capacidad de 1,5 litros. En este caso, lo que vais a ver es lo siguiente, sería nombre Pepsi, marca Pepsi, 1,5 litros, que sería la capacidad. Hasta aquí todo correcto. En el siguiente vídeo veremos en este caso los métodos toString que nos van básicamente a devolver todo esto, pero solamente con el método siguiente, que sería bebida1.toString, ¿vale? Sería algo así, pero bueno, de momento, como veis, no nos va a dar ningún fallo, pero ya que nosotros no tenemos generado en este caso el método toString de nuestra clase bebida, pues no nos va a devolver nada. Si simplemente cogemos y le damos a Run File, como veis, nos va a dar aquí clase bebida tal, que ese sería pues lo que viene siendo el fallo, ¿no? Ya que no hemos generado en este caso el método toString. Ahora bien, ¿qué queremos hacer? Queremos, por ejemplo, ahora crear un objeto de nuestra comida para saber qué comida queremos en este caso comprar. En este caso pues pondríamos comida, que sería el nombre de nuestra clase, ponemos comida 1, que va a ser nuestro objeto comida 1, y igual a la new comida. Y ahora bien, mismo procedimiento que antes. Ahora mismo nos va a dar fallo porque nuestro constructor no está vacío. Si estuviese vacío no nos daría ningún tipo de fallo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente, como hemos hecho anteriormente, si no hemos cogido y no nos hemos aprendido de memoria nuestros parámetros de nuestros atributos, pues simplemente nos vamos a la clase comida y vemos que en este caso sería el nombre de tipo string y la cantidad de tipo double. Pues simplemente cogemos y lo pasamos en este caso en nuestra clase principal los siguientes parámetros. En este caso la comida va a ser, por ejemplo, pues que os digo yo, podemos poner por ejemplo churrasco o carne con tomate mejor. Carne con tomate y la cantidad en este caso, perdón, aquí hay una coma. Y en este caso, pues la cantidad que sería tipo double va a ser, por ejemplo, 350, que serían gramos en este caso. Ahora bien, pues mismo procedimiento, si queremos coger y queremos en este caso que nos devuelva el nombre de nuestra comida 1, pues simplemente ponemos comida 1 punto, y en este caso pues ponemos get nombre, y en este caso nos tiene que devolver carne con tomate. Ahora si nosotros guardamos con control S y le damos clic derecho y a Run File, pues nos pone carne con tomate. Hasta aquí todo correcto. Ahora por ejemplo queremos que, vamos a concatenarlo con una cantidad de, en este caso vamos a concatenar nuevamente comida 1 punto get cantidad. Y en este caso, pues para que quede mejor, concatenamos y ponemos gramos o GR. Vamos a poner GR, por ejemplo. Ahora bien, si nosotros cogemos e imprimimos, pues carne con tomate con una cantidad de 350 gramos. Ahora bien, imaginémonos que en este caso, pues queremos crear o queremos tener un menú, por ejemplo, o varias comidas. Pues mismo procedimiento. En este caso, pues asignaríamos esto mismo, ¿vale? Vamos a copiarla entera. Aquí lo tendríamos. Lo copiamos. Y ya pautado, bueno, para tenerlo más organizado, pues vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí debajo. Aquí nos va a dar un error. ¿Por qué nos da este error? Pues porque en este caso bebida 1 ya existe, que está en la línea número 8. En este caso, pues ponemos bebida 2. Ahora vamos a cambiarle en este caso los parámetros que le hemos asignado. Y vamos a poner, por ejemplo, Fanta. Fanta de naranja. En este caso, de la marca Fanta. Y los litros van a ser, por ejemplo, 2. Hasta aquí todo correcto. Y ahora, por ejemplo, queremos también que nuevamente nos dé otra comida. Pues en este caso, pues simplemente copiamos y mismo procedimiento, pegamos. Mismo fallo que anteriormente, ya tenemos en este caso nuestro objeto comida 1, pues creamos nuestro objeto comida 2. Y nuevamente asignamos unos nuevos valores, que en este caso va a ser, por ejemplo, risotto.
Risotto, por si alguien no lo sabe, es una especie de arroz, ¿vale? Que está muy, muy rico, recomiendo probarlo si no lo habéis comido. Y en este caso, pues van a ser 100 gramos. Hasta aquí todo correcto. ¿Qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a coger, vamos a borrar todo. Y queremos, por ejemplo, obtener ahora lo que nos va, tanto la bebida 2 como la bebida 1. Pues mismo procedimiento, ponemos nuestro source. Y ahora bien, ponemos bebida 2. Punto. Get nombre. Más. En este caso, vamos a poner un guión. Más. En este caso, vamos a dejarlo por aquí. Bebida 2. Punto. Get marca. Más. Vamos a dejar otro espacio. Otro guión, mejor dicho. Así estaría. Más. Como veis, constantemente concatenando, ¿vale? Si en este caso no hemos aprendido el método toString, esto hay que hacerlo a mano. Ya posteriormente, cuando veamos el método toString, pues ya veréis en este caso cómo no es necesario que estemos perdiendo el tiempo realmente, ¿no? Pero bueno, esto va a servir muy bien para practicar en este caso con la creación de objetos y la llamada tanto a nuestros métodos getter como a nuestros métodos setter. Así que bien, pues seguimos mi procedimiento, bebida 2 punto, y en este caso get capacidad. Y ahora pues simplemente le ponemos la L de litros. Hasta aquí todo correcto. Nosotros ahora mismo si imprimimos nos va a devolver en este caso Fanta de naranja, guión, Fanta, guión, 2 litros. Ahora nosotros para comprobarlo guardamos, le damos a Run File y aquí lo tenéis, Fanta de naranja de la marca Fanta con capacidad de 2,0 litros. Ahora bien, vamos a hacer absolutamente lo mismo pero con la comida 2. Comida 2, punto, ¿vale? Mi consejo es que simplemente una vez pongáis bebida 2, pongáis el punto para que veáis en este caso, o el propio NetBeans o Eclipse, depende del entorno de desarrollo en el que estéis, pues os va a desplegar en este caso los métodos a los que podéis acceder, ¿no? Pues en este caso simplemente vamos a acceder a nuestro método nombre, más, vamos a poner nuevamente un guión, más, en este caso comida 2 punto, y que nos devuelva nuestra capacidad. Ahora por aquí vamos a dejarlo. Vamos a ponerlo por aquí abajo para que lo veáis mejor. Y ahora simplemente, pues si guardamos, nuevamente imprimimos, lo que nos va a dar va a ser risotto y 100 gramos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, gr. Punto, y aquí lo tenéis, risotto 100 gramos. Pues así sucesivamente, ¿vale? Podríamos coger perfectamente, podríamos coger y crear nuevamente objetos. En este caso estaríamos hablando de nuestra bebida 3, nuestra comida 3, nuestra comida 3. En este caso sería bebida 4, comida 3 y comida 4. ¿Vale? Pues podríamos hacer esto perfectamente e ir asignándole nuevos valores. Por ejemplo, poner agua de la marca Fonbella, por ejemplo. Fonbella y va a ser 1 litro. Luego vamos a tener, por ejemplo, otra bebida que por ejemplo va a ser Aquarius de limón, por ejemplo, de la marca Aquarius de, por ejemplo, 2,5 litros. En este caso, no sé si existe en este caso, pues los 2 litros y medio de Aquarius, pero bueno, nosotros lo ponemos. Ahora vamos a pasar en este caso a nuestra comida 3, que por ejemplo va a ser arroz con bogavante. Y vamos a poner, por ejemplo, de cantidad, por ejemplo, 500 gramos. Y posteriormente poner nuestra única y última comida, que sería la número 4, pues podríamos coger y podríamos poner, en este caso, pues huevos con patatas. Y en este caso, bueno, esto en este caso la comida, por ejemplo, sería huevos más bien, ¿no? Ponemos huevos y vamos a poner en este caso la cantidad que va a ser, por ejemplo, 4 huevos. Y hasta aquí todo correcto. Y ya pues simplemente tendríamos que realizar absolutamente lo mismo que en estas dos líneas, ¿vale? Bueno, en estas líneas desde la 18 hasta la 23. Y únicamente lo que habría que cambiar es esto. Cambiar la bebida 2 por la bebida 3. Y así en todas, ¿vale? Aquí como veis, pues lo podríamos cambiar. Y por ejemplo, en vez de la comida 2, queremos la comida 4. Para saber, en este caso, qué comida vamos a comprar. Pues si ahora nosotros, por ejemplo, imprimimos, nos va a imprimir los datos de nuestra bebida 3, que en este caso es agua de la marca Fonbella y va a ser 1 litro. Y nuestra comida, que va a ser en este caso huevos, y van a ser 4 huevos. Y aquí ponemos, en vez de gramos, ponemos unidades.
Y ahora simplemente si imprimimos, pues nos va a devolver esto mismo. Agua de la marca Fonbella, capacidad 1 litro. Comida, en este caso nuestra comida 4, ¿vale? Aquí lo tenéis, objeto comida 4, que va a ser de nombre huevos y 4 unidades. En este caso habría que cambiarle el tipo de datos, y en vez de ponerlo double, de ponerlo tipo entero para evitar este punto cero. Así que bien, esto sería una práctica muy sencilla a la hora de crear nuestro carrito de la compra, pero orientado a objetos. Igualmente podríamos crear una serie de métodos aquí, pero ahora mismo no lo he considerado necesario. Pero podríamos, por ejemplo, poner dame cantidad, o dame unidades, dame gramos, dame litros, o dame en este caso los datos que requiriese en este caso pues del ejercicio, ¿no? Así que bien, esto sería la práctica que en este caso un suscriptor pues me recomendó subirla. Y nada más, espero que os haya ayudado. No olvidéis que antes de realizar o de ver nuestro ejercicio tenéis ustedes que tratar de hacerlo. Y nada más, si tenéis cualquier tipo de duda, no olvidéis ponérmelo por los comentarios de YouTube o en Facebook. Y muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.